Mis amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. En esta ocasión corresponde el tema el milagro de la defensa de Dios. Sol, detente en Gabaón. Este tema corresponde a este sábado 4 de mayo. Está basado en Josué 10:14, que a la letra dice: y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El objetivo: admirar la grandeza de Dios, que por amor a su pueblo lo defiende, incluso alterando las leyes de la naturaleza por medio de prodigios y milagros. Esta historia que se encuentra en el libro de Josué es una historia muy hermosa. Estamos hablando, hermanos, de cómo de pronto Gabaón, una gran ciudad de aquellos tiempos, se une, se une a el pueblo de Israel, eh, porque pues de alguna manera dice la palabra de Dios que hizo paz con Josué y con los hijos de Israel. Esto no le pareció a las naciones que estaban alrededor y se unen 5 reyes a luchar contra Gabaón para destruirlo. Gabaón pide ayuda a Josué y Josué se acerca para poderle ayudar. Y vemos cómo este combate fue un combate grande. La confianza de Josué era grande porque Dios le había dicho a Josué, dice la palabra, que Jehová le dijo a Josué que no tuviera temor de ellos, porque Dios ya los había entregado en sus manos y pues de alguna manera pues esta batalla ya estaba ganada. Era algo especial que en este momento se iba a vivir también y una experiencia este muy importante porque pues el pueblo de pronto, el pueblo de Israel llegó al combate y fueron heridos allí en Gabaón todos estos 5 reyes. Huyeron y en el camino mientras iban huyendo, dice el versículo 11, que Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y dice la palabra que murieron muchos más de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Vemos aquí un primer milagro sorprendente que se ve en este momento. Se desata una lluvia de piedras, de granizo, dice más abajo, que de alguna manera comienza a matar a estos enemigos. Esta batalla no la está llevando solamente el pueblo de Israel. Esta batalla la está luchando nuestro Dios de forma directa. Esta es la parte interesante que vemos dentro de esta parte de las Escrituras. Por defender a su pueblo, Dios hace grandes milagros y grandes prodigios, hermanos. Y es importante que entendamos lo que esta parte nos quiere decir. El milagro de la defensa de Dios. Qué tanto llega a hacer Dios? ¿Qué tanto llega a hacer Dios por cada uno de nosotros? Refiere la palabra de Dios por medio del profeta Isaías en su capítulo 43, versículo 4, y haciendo referencia al pueblo de Israel, dice: porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Nuestro Dios está dispuesto a mucho por defender a su pueblo en todo momento y en toda época de la historia del pueblo de Dios. Esto lo podemos ver, hermanos, y sigue la historia de Josué. Y esta historia de Josué nos deja ver cómo en el andar de la pelea y en la fuerza ya de este combate, de pronto eh, Josué se atreve a dar una orden directa al sol y también a la luna para que se detuvieran. Y esta expresión sol detente en Gabaón
Es una expresión que quedó dentro de la escritura. Por eso dice la palabra de Dios en este texto base que tuvimos, que nunca fue tal día antes ni después de aquel. Cuando Dios atiende a la voz de un hombre y a como aquel Josué dijo, así se hizo, porque quien estaba peleando por Israel era Jehová. Esto es algo hermoso, hermanos, el ver cómo Dios se preocupa por su pueblo y lo defiende de todas las cosas que pudieran venir contra él. No es la única parte dentro de la Biblia donde vemos esta clase de milagros. Ustedes pueden ver en Éxodo y recordar aquella batalla tan grande que se tuvo contra Faraón y contra Egipto para rescatar al pueblo de Israel de aquella esclavitud. 10 plagas terribles que se vinieron sobre el pueblo. Moisés toca con una vara el mar rojo y este se abre. Hay una columna de fuego, una columna de nube y de fuego que cubría al pueblo de Israel y lo protegía y lo amparaba en el día y en la noche. Había varias muestras de ese poder glorioso de nuestro Dios. También vemos, hermanos, que mientras el pueblo de Israel era perseguido al pasar la mar, se vio algo hermoso dentro de esta historia bíblica, que nosotros ya lo conocemos de manera profunda, porque son temas que estudiamos de manera frecuente. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Esta es una parte importante dentro de la escritura que se iba a cumplir en aquel momento. Cómo trastorna nuestro Dios el campo de los egipcios, cómo destruye a los egipcios cuando también la mar, después de que el pueblo de Israel pasa en seco, eh, en medio de muros de agua, pasa en seco y Faraón trata de perseguirlos, el pueblo de Egipto trata de destruirlos y de pronto son destruidos en medio de aquella mar que se vuelve a cerrar. Son cosas, hermanos, que de alguna manera no se ven a menudo. Son cosas que Dios hace dentro de la naturaleza con el propósito, hermanos, de ayudar al pueblo de Israel. Veamos segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas en su capítulo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué estaba pasando en aquel momento, hermanos? De pronto, hermanos, este rey Josafat, le dieron aviso y le dijeron: viene una grande multitud contra ti de la otra parte de la mar y de la Siria. Y pues vienen para destruir este pueblo. Josafat obviamente que tuvo grande temor por lo que estaba sucediendo, pero lo que pensó en ese momento es consultar a Dios. Hace pregonar ayuno y pide la ayuda de nuestro Dios. Ora a Dios, y esta fue la respuesta que recibió, de que no tuviera temor, sino que descendiera contra ellos y que los iba a hallar adelante. Pero él tenía que ir contra aquellas personas, subir
Y dice la palabra que nuestro Dios de alguna manera se adelanta eh, y no les dio lugar para que ellos pelearan, no movieron las manos. Dice el versículo 17, no habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salud de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Así lo hacen, y el pueblo, de Israel, se inclina a tierra y comienza, con todo Judá, con todo el pueblo, a adorar delante de Jehová. Y dice la palabra de Dios que también los levitas comenzaron a alabar a nuestro Dios en voz alta y salieron en ese momento, salieron para esta guerra, glorifican a Dios y comenzaron con ese clamor y con esa alabanza a nuestro Dios. ¿Qué hizo aquel pueblo? Aquel pueblo tenía por allí personas escondidas, para realizar las emboscadas. Y cuando llegan los otros, no se reconocen. Curiosamente, de pronto no se reconocen y entre ellos mismos se comienzan a matar. Unos a otros se comienzan a matar y a destruir. Y eh, pues dice la palabra que cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y ya el pueblo de Israel fue a recoger, hermanos, todo lo que había, de despojo en aquel lugar. Estas son partes de la Biblia en las que Dios nos muestra cómo incluso sin mover un solo dedo, sin mover un solo dedo, hermanos, nosotros somos defendidos por nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en Zacarías, porque es importante que veamos ese amor de nuestro Dios para con nosotros como su pueblo. Y es por eso que es conveniente que en todo momento nos mantengamos fieles y firmes a nuestro Dios. Zacarías capítulo 2, en sus versículos 8 y 9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esta parte, hermanos, es importante que la entendamos. Considero que con este versículo basta y sobra para que entendamos que el que os toca, dice la palabra, toca a la niña de sus ojos. Dios siempre va a defender a su pueblo. Y ese milagro de la defensa de Dios es un milagro grande, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No hay cosa, hermanos, que sea imposible para Él. Hay ocasiones en las que quizá el temor gana y de pronto como seres humanos no entendemos de qué manera puede venir la defensa de Dios para con nosotros. Hubo en la historia del pueblo también un hombre que en una ocasión tuvo miedo y consideró y se creyó de pronto solo ante una situación extrema que estaba pasando el, el pueblo de Israel. Vamos a ver en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, para que de alguna manera podamos nosotros entender esta parte. Segundo libro de los Reyes. A ver, en su capítulo, número 6, dice la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, en su capítulo 6, en su versículo número 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. En esa ciudad Dotán vivía un profeta llamado Eliseo.
¿Cuál fue el motivo, hermanos, por el que este rey de Siria tenía interés de capturar a Eliseo? ¿Cuál era el motivo? Dice la historia aquí en este mismo capítulo que de pronto el rey de Siria pues tenía guerra contra el pueblo de Israel y de pronto pues tomaban decisiones y decían vamos a poner un campamento en tal lugar para desde ese lugar luchar contra el pueblo de Israel. Pero el profeta Eliseo era pues llamado de Dios, de alguna manera Dios le revelaba las intenciones de aquel rey de Siria. Y entonces él venía y advertía al rey de Israel y le decía, no pases por tal lugar, están poniendo una emboscada contra ti. Y el rey se abstenía de pasar por allí. Y esto sucedió en varias ocasiones, tanto que el rey de Siria de pronto pensó que había un espía dentro de su reino, que era el que llevaba toda la información al pueblo de Israel. Pero un siervo del rey de Siria le dijo, no, lo que pasa es que ellos tienen un profeta. Y este profeta le revela lo que tú digas, aunque cierres las puertas de tu cámara. El profeta oye y el profeta le dice al pueblo de Israel. Entonces el rey decide capturar y mandar un ejército grande para capturar a un solo hombre, que era el profeta Eliseo. De pronto la ciudad está cercada con gente de a caballo y con carros, pero había con el profeta un criado. Y el criado en el versículo 15, en su última parte, le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el criado, por más que se esforzaba en buscar, él se veía solo con Eliseo, hasta que Eliseo ora a Dios para que abra los ojos de aquel mozo y aquel mozo pudiera ver. Cuando los ojos del mozo fueron abiertos, dice la palabra que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo defiende Dios a su pueblo? ¿Cómo defiende Dios a sus hijos? ¿Cuántas legiones de ángeles manda por sus hijos? Vemos, hermanos, la forma en que Dios se manifiesta y la forma en que Dios actúa en muchas maneras. Decía este mismo rey, perdón, este mismo profeta eh, en otra, en otra ocasión, cuando de pronto, hermanos, bueno, podemos ver dentro de las escrituras cosas interesantes de los milagros que él hizo y de cómo Dios se manifiesta en aquel hombre con grandes milagros y con grandes señales. Él aprendió de un profeta muy grande también, llamado Elías. Y también Elías, hermanos, tuvo que combatir de una o de otra manera en varias ocasiones. En una, en una ocasión, en una ocasión, según el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 1, dice que de pronto el rey, el rey Ocosías, el rey Ocosías se encontraba muy lastimado y gravemente enfermo. Y él manda a consultar, pero en lugar de consultar al profeta de Dios, manda a consultar a Belcebú, dios de Ecrón. Y de pronto, hermanos, Elías detiene aquellos mensajeros que el rey había enviado para consultar y les dijo que no lo hicieran. este y pues de alguna manera dio respuesta de la muerte de aquel rey. Cuando volvieron al lugar, este y pues la reprensión fue clara de parte del profeta Elías cuando le decía, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Belcebú, dios de Crón. Vuelven aquellos mensajeros
y pues de pronto cuando esta reprensión se da, pues dice el rey, descríbeme aquel varón como era, y él entendió que era Elías Tisbita. Luego este rey manda un capitán de 50 con sus 50, dice la palabra de Dios, y lo bonito es cuando aquel profeta dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y al momento en que Elías lo dice, así sucedió. Manda otro grupo de soldados, otro grupo de el ejército, y vuelve a suceder lo mismo. Hermanos, podemos ver cómo Dios se manifiesta. Esto es lo que son los milagros de la defensa de nuestro Dios. En todos, en todo momento, hermanos, se ven dentro del Nuevo Testamento, vemos cómo los ciegos ven, los cojos andan, los muertos, incluso los muertos, resucitan. Muchas cosas están sucediendo dentro del Nuevo Testamento, hablando de este grande milagro de la defensa de Dios. ¿Qué podemos decir sobre ello? ¿Y cómo podemos concluir este tema que ya conocemos? Tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso que nos ayuda en todo momento. Dice la palabra de Dios allá en Zacarías 4:6. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es importante entender que el milagro grande de la defensa de Dios se da sobre su pueblo. Nadie más puede defender como Dios, ni nadie más tiene el poder para hacerlo. Vemos que el libro de Zacarías o el profeta Zacarías nos hace mención de aquel día en que peleará como peleó, dice la Biblia, como peleó el día de la batalla. Una batalla grande que se vendrá. Ejércitos querrán de alguna manera atacar al Hijo de Dios en su segunda venida. Van a pretender hacer guerra contra el Hijo de Dios, pero una forma especial en la que combatirá nuestro Señor está descrita ya dentro de la palabra de Dios, cuando de pronto dice la Biblia que los ojos se saldrán de sus cuencas, la lengua se va a deshacer en su boca. También dice la palabra que la carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies. Eso es lo que narra Zacarías 14:12. Esto no se ha visto, esto se verá, pero es parte de ese milagro de la defensa de Dios. Tenemos un Dios absoluto y soberano. No tengamos temor, hermanos, de lo que pueda venir, de las situaciones por las que tengamos que atravesar, sino solamente reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso, grande y hacedor de maravillas, como dice la palabra. El objetivo, admirar la grandeza de Dios. Esto es importante para nosotros, cómo el amor de Dios se muestra por cada uno de nosotros y siempre, como dice la palabra, Jehová peleará por nosotros. Y Él hará, hermanos, ese milagro para que nosotros salgamos adelante. Siempre lucha por nosotros y siempre combate. Nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros. Citas bíblicas sobre ello abundan dentro de la palabra de Dios. Pero es importante que entendamos que este es un grande milagro que hace Dios. No importan las cosas que haya que hacer, pero Dios se manifiesta para que el pueblo de Dios siempre salga triunfante en medio de luchas y en medio de tantas batallas que nosotros, hermanos, tenemos que pelear y que librar. Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. Quiero concluir con Jeremías 20:11. Esta cita es importante y muy hermosa. Dice así:
mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esta era la confianza del profeta Jeremías y esta debe ser la confianza de todo hijo de Dios. Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros todas nuestras batallas. Siempre vamos a salir victoriosos. Siempre Dios nos defenderá y es importante que lo entendamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Espero que esta guía sirva, hermanos, para edificación y podamos encontrar dentro de la Biblia muchos citados que hablen sobre la forma en que Dios ha defendido a su pueblo de formas extraordinarias, de formas especiales. Dice la palabra o dice nuestro objetivo aún, alterando las leyes de la naturaleza. Estos prodigios se hacen por amor al pueblo de Dios. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos y les guarde en todo momento.